Saludos amigos y amigas y bienvenido al canal. Y hoy quise pues charlar un ratito con ustedes, darle unos recordatorios y esto fue lo poquito que me dieron en el banco. Bien poquito para hacer coin hunting, búsqueda de moneda. Y mientras voy abriendo, pues ahí vamos platicando o hablando, como ustedes deseen decirlo. Tengo que buscar un pañito, un momentito, aquí, para ir colocando las monedas. Y bueno, amigos y amigas, les diré que mientras estoy aquí buscando, quería recordarles a ustedes que cuando hagan su búsqueda de monedas, siempre recuerden tener sus herramientas, por ejemplo, tener su lupa. Esta es la que yo utilizo, el 16X. Este es el que yo utilizo. Bueno, es que yo soy media cegata, como he dicho anteriormente. Y entonces también tengo para pesar las monedas, y esta es la que yo utilizo. Y esto lo pueden conseguir en Google. Y también recuerden tener sus libros. Mira qué interesante esta moneda. De momento yo interrumpo así, si encuentro algo interesante, así que me van a perdonar. Este es de 1982. Déjenme colocarlo en algún ángulo que puedan observarlo, pero mira el desgaste, puede ser que lo pisaron, pero está bastante interesante. Y esta luz está bastante amarilla, así es que disculpen. Y mire lo que encontré. Así voy a estar, perdonen, de momento hablo de monedas, interrumpo y de momento prosigo con el tema. Porque la búsqueda de moneda es así. Usted encuentra algo interesante y rapidito quiere hablar de ello. Y estas de cobre son las que yo pues siempre guardo. Tengo cajas, tengo bastantes guardaditas, porque uno nunca sabe si después va a poder encontrar algo bueno. Y bueno, como esto es una búsqueda de moneda, voy a ir rapidito, voy haciéndoles recordatorio de algunos puntos que son bastante importantes. Recuerden siempre que cuando ustedes van a hacer su búsqueda de moneda y si encuentran algún tipo de error, coloquen la moneda aparte y después hacen su búsqueda por medio de literatura. Y si usted es determinado en empezar a coleccionar, eso es lo primero que debe de comprar. El libro rojo, le voy a dejar en la cajita de información la referencia de estos libros. Pueden ir a Google y van a ver una variedad. Y de hecho vi algunos que estaban en especial. Yo compré para hacer el sorteo. No me ha llegado todavía, por eso es que no he hecho el video del sorteo próximamente. Pero, mira, esta me voy a quedar con ella. Y después la examino. Recuerden que esta de 1966, hay una que es bastante famosa, que es la Double Die, la de doble. Pero esa después la miro con lupa. Bueno, como le estaba diciendo del libro, le voy a dejar los datos del libro para que ustedes, pues los que deseen comprarlo, les sugiero que vayan en línea. La van a conseguir mucho más barato que en una librería. Pero si usted está en una librería y la tienen en especial, pues agárrelo. De hecho, eso es lo que voy a estar dando en el sorteo y otras cositas más. Así que quédense en pendiente de ese sorteo próximamente. Que voy a estar dando algunas cositas, monedas, libros y algunas literaturas numismáticas. Déjenme mover estos centavos para abrir otro rollo. Y también recuerden que cuando consiguen monedas con errores, como les estaba diciendo, colóquenla a un ladito y después con la buena lupa la van pesando, van buscando en el libro. En el libro lo van buscando a ver si tiene algún tipo de variedad. Y va a ir aprendiendo de esa manera.
Siempre obsérvenlo bien, tanto en el lado anverso como reverso. Muchos de ustedes ya saben todo eso. Esto lo digo especialmente para los principiantes. Y traten de organizar todas sus monedas con errores. Si tienen la oportunidad de comprar los cartoncitos para las monedas que son mucho más valiosas, sería fantástico. Porque ya tiene su suministro, su supply en su casa, ve alguna moneda que esté en excelentes condiciones y inmediatamente lo va guardando. Y después lo examina con mucho más cuidado. Es cuestión de uno ser organizado, como siempre he dicho, no... ay, esto está pegado. Tiene como un tape. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Esa es la edad. De siempre ser organizado con sus monedas y de conservar sus monedas en excelentes condiciones. Y así van a determinar si vale la pena guardarlo o no, porque muchos de ustedes no tienen espacio o no desea tener muchas monedas por ahí. Otras sí las tienen, por si acaso, como decimos nosotros, tienen una racha, van y la cambian. ¿Ustedes dicen racha también? Cuando tienen una necesidad económica, lo primero que hacen es que van a todos sus cambios. Y mire, les diré que a veces da para la leche, como uno dice. Así es que, y muchos lo hacen así, lo van guardando. Para cuando vengan malos momentos, pues tienen ese cambio. Esta tiene como un desgaste leve en la parte superior, pero no es gran cosa. De hecho, muchas monedas cuando vienen nuevecitas se empieza a ver ciertos errores y desgastes, y cuando viene a ver son tantos y tantas monedas que vienen así, pues mire que no valen mucho porque no hay mucha demanda por ellas de tantas que hay. Desde aquí veo uno de trigo que ya casi ni se consigue cuando se hace la búsqueda de moneda. Esta es de 1900. ¿Ve? Que yo soy cegata con todo y espejuelo. Necesito mirarlo con la luz. 1919. Déjenme girarlo ahí para que ustedes puedan observarlo. Ay, qué chévere, conseguí una. Yo me emociono. Lo que pasa es que no voy a gritar aquí como una loca. Pero sí, yo me emociono. ¿Ustedes se emocionan? Bueno, me imagino que los hombres no. Somos nosotros las mujeres que somos un poquito alborotosas a veces. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Otro tema que yo quería hablar y me da mucha tristeza es que yo no doy valor a las monedas. Como preparé un video hace poco que preparé porque quería aclarar. Tengo muchos comentarios y a veces hasta en correo, me mandan en correo por correspondencia que investiguen algunas monedas y aprovechan y quieren que yo le dé valor. Y la verdad es que cuando uno da valor a las monedas, uno tiene que verlo personalmente, uno tiene que ver los detalles, uno tiene que ver con una lupa. Y les diré que al principio, cuando yo hacía video, en una ocasión, yo por hacer un favor, me dio pena, la persona me dijo que tenía mucha necesidad, y cuando me mostró unas imágenes, voy a mover esto para abrir, voy a abrir los de Dimes, para ver las monedas de esta persona por imágenes, y cuando le dije pues lo que yo entendía de acuerdo a la investigación y lo que pude observar, porque en una imagen uno no puede observar bien la moneda, uno tiene que tener buenas imágenes. Y en ocasiones lo que hacen es que, miren, me mandan una moneda así, no se puede ver, uno tiene que verlo bien de cerquita. Déjeme ver si yo puedo. Esta cámara no me quiere ayudar.
Uno tiene que verlo bien cerca, los detalles de la moneda, en el lado anverso, reverso, con la lupa, mirarlo detenidamente para identificar el tipo de error. Y bueno, le diré que la persona me insultó, que no podía hacer, que eso valía más. Y de ahí en adelante yo dije, no vuelvo jamás, vuelvo a dar valor porque es que uno tiene que tenerlo personalmente y uno tiene que hacer sus propias investigaciones con libros. Eso no es así a lo loco. Hasta los mismos profesionales que tienen sus tiendas que día a día están en esto de las monedas. Bueno, ahorita me quedé sin batería, así que me quedé hablando sola. Parecía una loca hablando sola. ¿Pueden creer eso? Otra cosita que quería hablar, y creo que sería ya por último. Otra cosita que yo quería hablar era que cuando ustedes me hagan sus comentarios, por favor háganme la pregunta. A veces me dice, tengo una moneda de 1950 y ese es el único comentario. No sé si se refieren que tienen una pregunta, no sé si quieren decirme dónde pueden venderlo. Me quedo como en duda y la verdad es que no quiero quedarme en duda. Me van a disculpar, pero afuera están cortando la grama o césped, como le digan en su país. Así es que hay un poquito de ruido, me van a perdonar. Así es que por favor agradecería muchísimo. Mira, esta yo la miro así porque hubo monedas de 1965 que por error le hicieron de plata. Y no se suponía, era hasta 1964. Pero cuando uno lo voltea así, uno puede ver si es completamente blanco o tiene los dos tonalidades. Y esta tiene los dos. Como estaba diciendo, por favor, cuando hagan sus comentarios, que me encanta leerlos, si tienen una pregunta, háganme la pregunta completita. De esa manera puedo darle una respuesta. Porque muchos de ustedes me dicen, pero si es que te escribí, te hice una pregunta y cuando lo encuentro, me doy cuenta que no ha sido una pregunta. No colocan el símbolo de interrogación y no sé si es una pregunta o no. Hay otros que sí puedo deducir que es una pregunta, pero hay otros que no. Si usted me dice que tiene una moneda y eso es todo lo que me va a decir, estoy pensando de que usted quiere compartir que tiene esa moneda, no que tiene dudas sobre esa moneda. Así es que sí agradecería muchísimo que me digan exactamente cuando hagan su comentario. De esa manera no quiero que piensen que estoy ignorándolo, que le estoy colocando el corazoncito nada más. A veces lo leo, no encuentro que es una pregunta y le coloco un corazón como para indicar de que he leído su comentario, que no lo he pasado por alto. O a veces le doy dedito arriba. Así es que espero que con esta aclaración y que muchos vean este video y yo pueda aclarar esa duda o pregunta o que jamás piensen que quiero pasar por alto su pregunta. Bueno, mis queridos amigos, no quiero que este video sea tan largo y los aburra con todo esto. Gracias por estar aquí, por su apoyo. Si quieren enviarme cartita, lo pueden hacer. Tengan un poco de paciencia, como he dicho en otras ocasiones, a veces tengo que hacer investigación y me tardo un poquito en hacer sus cartas, en dar respuesta a ellas. Pero siempre trato de dar sus respuestas si las recibo, obviamente. Y si le gustó este tipo de video, no es nada formal, es algo bien informal. Me gustaría que le dieran dedito arriba, que me den ese apoyo que necesito en el canal. Y nos vemos en el próximo video. Si tienen dudas, preguntas, aclaración, dónde conseguí mis herramientas, les voy a colocar un sitio web que pueden ir, que es webman.com, y se los voy a colocar en la cajita de información, aunque siempre digo que mejor vayan a Google, porque ahí van a conseguir en buenos precios de acuerdo a la compañía y lo pueden conseguir económicamente.
Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí. Compartan mis videos en sus redes sociales, que es de gran ayuda. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.